Buenas tardes. Seguimos nuestra serie de meditaciones sobre el tema del fruto del Espíritu. Quería recordar que todas estas meditaciones están pensadas en el camino que estamos haciendo como iglesia de cara a renovar la visión de la iglesia local. Y con Manuel hemos visto oportuno que podamos meditar sobre cómo podemos mejorar en cuanto al fruto del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Y por eso, hemos centrado nuestra atención en el capítulo de Gálatas y quiero volver a un poco dar el contexto. Hoy día nos toca, como dice aquí la diapositiva, meditar sobre la benignidad y sobre la bondad. Pero quería leer desde el 16 al 22 de nuevo para centrarnos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quería que viéramos un vídeo que nos ayude también a ver una imagen que nos va a ayudar también al meditar. ¿Podemos ver el vídeo?
creo que es una buena ilustración. La Escritura nos da varias imágenes de este tipo. El Señor me impresiona cómo utilizaba cosas que están en su corazón, ¿no? De cómo Él hace las cosas. Y cuando Él habla de la parábola de la semilla, del sembrador, de los terrenos, yo le llamaría más del terreno, ¿no?, que de la semilla. Me traía eso a la mente. Me impresiona mucho la parte de abajo de las raíces, cómo se desarrolla principalmente hacia abajo la planta para después tomar altura y fuerza hacia arriba. Entonces, estamos hablando de una planta que lleva un fruto y hoy día nosotros tenemos que hablar de este fruto de la benignidad y de la bondad. Como sabemos, es un fruto único del cual nos habla Pablo, nos está hablando de una unidad. Por eso me gusta el tema de la naranja, que es un fruto único con varios gajos. Y aquí entonces estamos preparándonos, como decía, ¿no?, en la renovación de nuestra mente y corazón, de la visión de la iglesia local. Y para eso cada una de nuestras mentes y corazones tiene que estar en sintonía, de manera que el Señor después, cuando tengamos que dar los pasos, estemos todos a una. No voy a decir comprometidos, porque usamos mucho la palabra comprometidos, pero en estos días el Señor me ha traído a mi corazón más la palabra rendidos ante Él. Porque el compromiso, ¿sabes?, no es una palabra que yo prefiero que digamos rendidos ante la voluntad de nuestro Señor, ¿no? Pablo está usando, como decíamos, la expresión de un fruto único, donde resume 9 virtudes que dice que tienen que ir creciendo en la vida del discípulo. No son frutos individuales que ha preparado el Señor para que llevemos en nuestra vida, sino, como decimos, es una unidad. El Señor ya había dicho también en su ministerio una parábola muy buena, que es la vid y las ramas, que Él es la vid y nosotros somos las ramas a través de las cuales Él va a llevar un fruto que la gente tiene que ver en nosotros. Y debemos tener claridad en este sentido, no confundir que podríamos a lo mejor desarrollar la paz, solamente la paz, la paciencia o la fe, sino que estamos hablando de que tiene que ser algo que madura en su conjunto en nuestra vida. Y entonces, como discípulos, tenemos que ir dando evidencia en el día a día de este fruto y esas 9 virtudes, como el gajo de una naranja que venía diciendo, ¿no? Matthew Henry y William Hendrickson dicen en sus comentarios a Gálatas que estas 9 virtudes se subdividen en 3 grupos de 3, y entonces dice que el primer grupo incluye amor, gozo y paz e incide en nuestra relación con Dios. El segundo grupo incluye paciencia, benignidad y bondad e incide en la relación con nuestro prójimo. Y el tercer grupo dicen que contiene el grupo de la mansedumbre, la fe y la templanza, que va a incidir en nuestra relación interna como discípulos de Cristo. Y hoy, como decimos, vamos a considerar esta benignidad y esta bondad que debo decir que el Señor me ha hecho volver varias veces, porque son a lo mejor conceptos que pensamos que lo tenemos súper claro, pero hay que volver allí, a las bases, darle vueltas y al final te encuentras con el propio carácter del Señor, porque es de allí que está surgiendo todo esto, es de sus atributos, de su excelencia. Y entonces vemos nuestro primer punto: el fruto del Espíritu es benignidad, dice Pablo. Como han dicho Matthew Henry y el otro comentarista, estamos en la parte de estas virtudes que inciden en nuestra relación con el prójimo, esa relación horizontal. Y se trata de tener el bien en nuestro corazón, la benignidad, entendiendo que el bien está relacionado
a valores como el respeto, la sinceridad, la generosidad, la justicia, el orden, la armonía, el equilibrio, la libertad. Son todos valores que, como decía, cuando empezamos a dar vueltas, al final caemos allí, al carácter de nuestro Dios, que es de donde surge todo esto. Y esta benignidad está vinculada a la área de nuestra actitud, en nuestra persona, que la actitud básicamente es el ánimo en cómo nosotros respondemos ante las distintas situaciones, es como yo reacciono ante la situación que tengo enfrente. Entonces la benignidad va a colocarse en esta parte, en nuestro corazón, y entonces va a incidir en nuestro carácter y nos va a aportar cualidades como del tipo la amabilidad, la ternura, la compasión, que son elementos que tienen que ir guiando nuestro día a día, cada uno de los pasos que damos. No significa el hecho de ser benignos que tengamos que tener un carácter débil, sino que se trata de que debemos ser gente apacible en nuestro trato, tenemos que también ser dulces, tiernos con los demás. Se trata de gentileza, no tener rencores. Y me gusta mucho también recordar lo que dice Jesús en capítulo 6, verso 35 de Lucas, donde dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, prestad no esperando nada de ellos, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. A diferencia de la bondad, que enseguida la vamos a profundizar, podemos decir que podemos reforzar lo que venía diciendo, ¿no? Que es una virtud que va a anclarse en nuestra área de la actitud. Y como decimos, vienen a ser el reflejo del carácter de Dios que viene a surgir en nosotros por el Espíritu de Cristo que está trabajando en nuestra vida. Dios es benigno. El Espíritu de Dios lo sabe porque está en el seno de Dios, y entonces, porque Él es benigno, quiere que nosotros seamos benignos también. Y me gusta mucho cómo lo define el salmista en el 103:10, Salmo 103:10. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es la benignidad de nuestro Dios. Como decía el otro día en la meditación del domingo, la copa de la ira de Dios estaba servida en el momento en que nosotros desobedecimos. Y sin embargo, como Él es benigno, por lo tanto, no puede castigarnos, y Él ha encontrado otra solución. Jesús es benigno. Y Jesús dice: los que me han visto a mí, han visto al Padre. Y estamos hablando de que el Padre es benigno, por lo tanto, Él lo es también. Él es la representación exacta, idéntica de su Padre. Y en los Evangelios vemos en su despliegue ministerial cómo Él es tierno con todos los que le necesitan. Vemos cómo sana a los leprosos, acepta a los niños, resucita a muertos. Lo vemos que tiene un buen trato con las mujeres, inclusive con las mujeres que la sociedad en ese momento despreciaban porque, estaban en situaciones de adulterio y eso, y sin embargo el Señor muestra misericordia y bondad hacia ellas, en un momento donde la mujer tenía una condición muy complicada, muy difícil, pero el Señor vemos cómo Él la pone en su lugar, realza la condición de la mujer. No trata Él ásperamente a las mujeres, sino que siempre lo vemos extendiendo la misericordia y el perdón. Es más, es muy fuerte cuando vemos a Jesús allí en el último tramo de su obra, que se encuentra con los dos malhechores, uno a cada lado de Él, y le dice a uno de ellos que hoy estarás conmigo en el paraíso. Demuestra su benignidad, no profiere ningún juicio. Podría haberle dicho: no, arderás en el infierno. Sin embargo, el Señor muestra ese carácter benigno. Jesús, como decimos, es el ejemplo más grande de benignidad que conocemos, y el Espíritu Santo, que está en el Señor también,
desea fervientemente que tú y yo seamos benignos. ¿Y cómo vamos a hacer para mejorar en la benignidad? Creo que una forma es acercarnos cada vez más a Él, estar en estrecha amistad profunda con Él. Y para eso tenemos que conocerle en profundidad. Por eso es que estaba enfocando mi atención sobre las raíces que se están allí extendiendo hacia la tierra, que quieren absorber, nutrirse de ese terreno, ¿no? La bondad es el otro elemento que tenemos que tratar. Y como hemos dicho antes, la bondad es una virtud gemela de la benignidad. He tenido que esforzarme para distinguirla, la una de la otra. Y creo que una de las diferencias que he visto como más importantes, que como decíamos al principio, ¿no? La benignidad está situada más en el área de nuestra actitud, pero la bondad vemos que se va a situar más en el área de nuestra acción. Porque la bondad significa que nosotros ponemos en práctica esa benignidad que el Señor pone en nosotros. Por lo tanto, benignidad asociada con la actitud, la bondad es más la acción, es hacer el bien, es poner en práctica la benignidad. ¿Y cómo podemos hacer entonces para mejorar en el tema de la bondad y la benignidad? Ya a este punto me ha parecido un muy buen ejemplo centrarme en la vida de uno de los personajes, que a veces no es tan observado, pero el Señor me ha puesto ahora de considerarle, y es Bernabé. Bernabé es un creyente que lo empezamos a ver a partir del libro de los Hechos, capítulo 4, 36 y 37, nos habla de él, y nos dice que no era uno de los 12, parece que estaba dentro del grupo de los 70, y dice que dentro de un grupo de gente que venían a poner a los pies de los apóstoles y que ponían sus bienes, ¿no? Y repartían para suplir todas las necesidades de la comunidad. Entonces dice que viene José, originalmente José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entra en escena. Lucas apunta hacia Bernabé. Y vemos que un poquito más adelante, en el capítulo 11, Lucas también, como toda la iglesia, porque leyendo un poco todo el panorama, la iglesia apreciaba mucho a Bernabé. Y entonces me llamó la atención, ¿por qué? ¿Por qué apreciaban a este creyente tanto? Y en el capítulo 11, 22 al 24 nos vamos a dar cuenta. En esta parte están hablando, y estuvimos meditando hace unos viernes atrás, antes de que viajáramos, sobre el tema de Antioquía. Entonces, habían ejecutado a Esteban, y entonces comenzó la dispersión, y varios hermanos habían subido hasta la zona de Antioquía, desde Jerusalén, estaban predicando, comenzaron a convertirse nuevos discípulos, y entonces dice que envían a Bernabé. Y dice el verso 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dos afirmaciones nos hace Lucas, que vemos que demuestra aquí en su escrito, ¿no?, la admiración que tiene por Bernabé. Nos dice, primero, que era un hombre bueno, y segundo, que estaba lleno del Espíritu Santo y fe. ¿Y cómo se relacionan estas dos afirmaciones? Seguramente que la llenura del Espíritu Santo que está demostrando Bernabé se debe a que está generando esta bondad que trasuda en Bernabé, ¿no? Pablo nos está explicando esto en el capítulo que estamos viendo, de Gálatas 5 y 22, ¿no? Porque dice que la bondad es parte del fruto del Espíritu Santo. No obtenemos ninguno de nosotros la presencia del Espíritu en nosotros porque somos buenos, sino que el Espíritu Santo entra primero en nosotros, como está diciendo que aquí ha entrado en Bernabé, y provoca que él lleve el fruto, y por lo tanto la bondad es muy evidente en la vida de este creyente. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en este proceso? ¿Qué hace Bernabé en este proceso? ¿Podemos hacer algo realmente? O como dice el famoso dicho, ¿no?, los frutos están allí y el hortelano no puede hacer que el fruto madure, el fruto madura por sí solo. ¿Podemos poner en discusión este dicho tan famoso? Esto nos lleva a nuestro tercer punto, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nosotros en cuanto a llevar el fruto del Espíritu? Y volvemos de nuevo a nuestro texto de Hechos, porque aquí tenemos unas pistas muy buenas. Y creo que al final vamos a sacar la conclusión de que no se trata de pasividad y que nosotros sí que podemos hacer para mejorar en nuestro llevar el fruto del Espíritu del Señor y ser más benignos y ser más bondadosos y tener fe y tener templanza. Sí, no tiene que ser pasividad nuestra actitud. Podemos tener una actitud activa. Y la clave que nos está dando Lucas aquí es muy importante, porque él no solo dice que Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, sino que, como veíamos, ¿no?, la segunda afirmación dice que estaba lleno del Espíritu Santo y fe. Y la fe es activa, está como parte de nuestras acciones. ¿Y qué tiene que ver la fe ahora con la obra del Espíritu Santo?, nos podemos preguntar. En Gálatas 3:2, también Pablo, enseñando, dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? La respuesta que asumimos es que recibimos el Espíritu por la fe en la palabra de Dios, la fe en el Evangelio. En el mismo capítulo, verso 5, dice, aquel pues que por la fe en la palabra de Dios os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y otra vez la respuesta, decimos que es la fe. Es la fe en nosotros la que produce esto. Entonces, si ponemos todos estos elementos juntos, vamos a juntarlo, nuestra conclusión será que al principio de la vida cristiana recibimos al Espíritu Santo de Dios por oír y confiar en el Evangelio. Luego comenzamos a dar pasos, vamos avanzando, un poquito volvamos a la imagen del vídeo, como esa planta que va desarrollando, y el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Y esto se da porque vamos confiando cada vez más en las promesas de nuestro Dios y nuestra fe se va perfeccionando y se va fortaleciendo.
Y entonces allí es que tienen que brillar estas virtudes del Espíritu del Señor en nosotros. Entonces, cuando Lucas dice que Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, entendemos que Bernabé tenía una fe sólida en Dios. Y volvamos de nuevo la mente a las raíces. ¿Podemos poner la foto de las raíces? Porque él tiene una fe que se va nutriendo, se convierte en una fe sólida. Es que es impresionante. Si vemos abajo cómo están repartidas todas las raíces. Entonces, si le preguntáramos a Lucas qué hizo Bernabé para destacar, cuál fue la clave de su vida como líder cristiano, y creo que Lucas nos podría dar dos respuestas. Una, por ejemplo, podría ser desde la óptica del poder del Espíritu Santo en él. Porque Lucas podría decir, la clave de su vida es que estaba lleno del Espíritu del Señor. Por otro lado, también Lucas puede responder, pensando desde el lado de la actividad de la fe en práctica de Bernabé, que la clave de su vida era que estaba lleno de fe. Lo que nos lleva un poco también a conectar con lo que meditábamos el domingo, en Romanos capítulo 10. Porque en el verso 17 meditábamos el domingo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y creo que también es importante que esta noche oremos por cada uno de nosotros y por la iglesia local, porque como decía en la introducción, estamos caminando juntos, estamos meditando y reflexionando para ver cómo el Señor nos ayuda a renovar nuestra visión aquí en Vilanova. Y como decía también hace un momento, ¿no? Sí, necesitamos compromiso, pero más que compromiso necesitamos rendición ante nuestro Señor Jesús, ante sus planes, su voluntad, su señorío, como decíamos el domingo. Y no quiero dejar de volver a sus enseñanzas, y quiero recordarnos en el capítulo de Lucas 8, 18a, luego de enseñar sobre la parábola del sembrador, la parábola de la semilla, o mejor, a mí me gusta la parábola de los terrenos. Cuando él termina de explicar, deja una exhortación Jesús y nos dice, en ese momento está dirigida a los 12, que no entendían tampoco la parábola, pero el Señor les dice, mirad pues cómo oís. Se lo dijo a ellos y yo creo que es muy válido para nosotros. Es una exhortación que nos lleva a considerar cómo estamos escuchando la enseñanza de la predicación bíblica. Jesús nos dice con estas palabras que es necesario oír correctamente, porque de eso, como estamos meditando hoy, depende nuestra fe. ¿Cómo debemos oír? Te dejo tres pistas para que lo meditemos y luego nos unamos en oración para que el Señor nos ayude. Creo que hay tres cosas que quiero que nos recordemos respecto a cómo oímos la enseñanza que el Señor prepara a través de su gente, a través del pastor. Esta semana el Señor me ha tenido a mí dándole vueltas a este tema, pero claro, es para mí, es para Él, pero también es para cada uno de nosotros. ¿Cómo oímos estas cosas? ¿Y qué incidencia van a tener en nuestros pasos? ¿Nos preparamos para oír la predicación? Me ha venido a la mente la imagen del niño Samuel. Ahora lo veo al Manu con su corbata. Samuel era quizás como él un poquito más pequeño cuando lo dejaron ahí en el templo. Y dice que el Señor lo empezaba a llamar. Estaba ahí en medio de Elí y sus hermanos. Era un contexto muy hostil, porque no eran obedientes ellos al Señor. Y entonces dice que Yahvé comienza a llamarlo a Samuel, y él no entendía, lo llama varias veces. Y el niño no comprendía. Y Elí le dice, cuando te llame,
Cuando se da cuenta Elí de qué estaba pasando, le dice, cuando te llame de nuevo el Señor, respóndele, aquí tu siervo, háblame. Y creo que esa es una muy buena imagen que nos podemos quedar para lo que es la preparación. Cada vez que nosotros venimos el domingo aquí, estamos preparados para lo que vamos a escuchar. Ahora tenemos, por ejemplo, esto de los vídeos. Tenemos una videoteca. Llevamos, por ejemplo, una línea de lo que ha hablado, por ejemplo, el pastor la semana pasada. Nos preparamos para entender cuáles son los objetivos de la predicación. Llevamos esto en mente. Expectantes. Es otra palabra que me gusta que nos recordemos. Y para esto me impresionó mucho algo que pasó con Cornelio, este soldado romano, que dice que en un cierto momento es enviado Pedro para predicarle a él y a su familia. Y en el capítulo 10 de los Hechos, verso 33, dice así: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios a oír todo lo que Dios te ha mandado a decirnos. ¿Qué expectativas tenemos nosotros cuando escuchamos la predicación? Y con esto termino. Humildad. Y simplemente menciono el verso número 21 del capítulo 1 de Santiago. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Yo les dejo con estas cositas y ahora tenemos que orar al Señor que nos ayude. Recordad que estamos en un camino juntos. El Señor ha puesto en el corazón de Manuel y en el consejo de que vamos a renovar la visión de la iglesia, pero para eso sí necesitamos un compromiso, como decíamos, ¿no? Pero creo que más que un compromiso necesitamos una rendición ante nuestro Señor Jesús. Vamos a orar.